Te voy a contar una historia. En principio, tenemos a una familia que asistió al funeral de la abuela. Se llamaba Helen. La familia regresa meditabunda y taciturna a casa. Y es así como todos se van a sus camas a descansar. Te cuento, Annie, hija de Helen, suele frecuentar reuniones grupales, reuniones de apoyo. Hay varias personas con diferentes problemas, al igual que ella. Y confiesa a todos los presentes los problemas por los cuales pasó su familia. Cuenta la historia del padre, de su padre y de su hermano. Ambos vivieron terribles vidas y terminaron finiquitando sus propias existencias. Su padre, muerto por inanición, sí, de forma voluntaria, y su hermano suicidándose en la alcoba, ahorcándose. Antes de fallecer dijo que su madre, Helen, estaba intentando meter personas o meter otros seres en su cuerpo. Eso es bastante tétrico. La familia intenta vivir una vida normal, apacible y tranquila. Es así como Steve, que es la persona más razonable y cuerda de esta familia, empieza por intentar mantener las costumbres familiares en casa de la mejor manera. Durante un momento recibe una llamada. Le dicen que la tumba de su suegra, Helen, ha sido profanada y que el cuerpo ya no se encuentra. Pero él evita darle esta información a su esposa Annie, pues a pesar de todos los problemas en esta familia, Steve lucha para mantener la tranquilidad y cordialidad espiritual en este hogar. Sobre todo en Annie, quien es una persona que ya ha sufrido demasiado. Como ya dije, ella contó en la reunión grupal que su padre y su hermano habían fallecido por estas causas trágicas, autoinfligidas. La familia está callada y apática. Suelen cenar juntos en casa. No hay mucha comunicación. Por lo general, Annie pasa casi todas sus horas en una habitación especialmente acondicionada para su trabajo, que es el de la fabricación de dioramas y miniaturas, que hace con total precisión, con bastante maestría, pues son casi perfectas, extremadamente realistas. Son imágenes pequeñas en miniatura de seres humanos, lugares. Ella puede hacer miniaturas de estos lugares específicos, con bastante pulso y bastante tino, y son obras bastante valoradas. Sin embargo, hay una parte que no se ha contado, que es que su hijo, el hijo de Annie, Peter, guarda un resentimiento hacia su madre. En la mesa están reunidos siempre Peter, Charlie, que es la hermana menor, la hermanita de Peter, Annie y Steve, los 4 integrantes de la familia. Y es así como que Peter no puede olvidar el momento terrible y tétrico donde su madre intentó acabar con su propia vida y con la de su hermanita Charlie, bañándolos en combustible, bañándose ella también, los tres juntos. Cuando recuperó la cordura se dio cuenta de su error y automáticamente evitó que esto llegara más, encender el fuego, que hubiera sido el fin de todos. Peter es un adolescente que tiene un grupo de amigos bastante fieles a él y generalmente suelen pasarse en los momentos en distracciones, suelen buscar privacidad para fumar hierba en los lugares más recónditos de la escuela, donde afortunadamente nadie los ha encontrado, nadie los ha podido delatar. Al fumar hierba, Peter piensa en Brigitte, que es una de las jóvenes más encantadoras de su clase, de la escuela, y que se sienta adelante de él en el salón de clases. En cambio, Charlie es totalmente rara, totalmente distante de las personas. Cada vez que encuentra un animalito muerto, en este caso un ave, recurre a actos bastante
bastante raros, como cortarles la cabeza y guardarlas en sus bolsillos. De algún modo algo se lo dicta, es algo que ella no puede explicar, que le dicta lo que tiene que hacer. Después Charlie va a su blog de notas y realiza bastantes dibujos un poco tétricos, extraños, que los adultos no entienden, solamente ella. Todo estaba transcurriendo dentro de lo normal. La familia estaba empezando a reconstruirse después de la muerte de Helen, la abuela, hasta que llega el momento en el que Peter es invitado a una fiesta. Enterada de esto, su madre, Annie, insiste en que Peter debe asistir. Él como que no tiene muchas ganas, como que no quiere asistir a esta reunión. Tiene sus dudas, sin embargo es su madre Annie quien se encarga de motivarlo. Y es así como Peter se anima. Sin embargo su madre le dice que debe llevar a su hermanita, a Charlie. Y es así como Peter y Charlie se van hacia esta fiesta. Y no es la mejor decisión. En el automóvil, Charlie realiza sus acostumbrados chasquidos de lengua. Un acto que le parece bastante incómodo a su hermano, quien en cierta forma está muy incómodo con este accionar de su hermana. Llegan a la fiesta, los jóvenes están transitando por el lugar donde está lleno de adolescentes, escuchando música extraña, fumando algunas sustancias no del todo legales. Es así como en un momento Peter encuentra a Brigitte, sabe que es el momento de aprovechar, decide acercarse a ella y hacerle conversación. Le pide a Charlie que lo deje solo un momento, que se distraiga, que camine por la fiesta, mientras él va a conversar con Brigitte a su habitación, y en ella están varios adolescentes, y entre todos hacen que saque la sustancia, la hierba, y comienzan a fumarla tranquilamente, perdiendo la noción del tiempo. A través de la bruma, del humo de esta hierba, de esta sustancia, Peter divisa a Charlie ahogándose. Había entrado desesperadamente a la habitación buscando a su hermano. Peter sabe lo que acaba de ocurrir. Charlie es extremadamente alérgica a las nueces y había comido sin saberlo un pastel de nueces que estaba en la sala. Acto seguido, el hermano la carga desesperadamente y van juntos al automóvil. Charlie va en el asiento posterior y Peter va maniobrando el automóvil a toda velocidad por un camino bastante oscuro, bastante solitario y despejado. Están a toda velocidad cuando aparece un venado muerto en medio del camino. ¡Qué tragedia! Pues esto nunca había ocurrido. Peter realiza una maniobra de evasión bastante brusca. Se va a la derecha. El auto pasa rozando los postes de energía eléctrica que están a los lados del camino. Sin saberlo, Charlie, quien había estado ahogándose en la parte de atrás, desesperadamente sacó la cabeza por la ventana, justo en el preciso instante en el que Peter esquivaba el cadáver del venado y se iba a un lado de la vía. La cabeza de Charlie golpea fatalmente uno de estos postes. Ocurre lo que todos piensan. ¿Y tú qué harías en esta situación? Lo que hizo Peter fue lo siguiente. Se quedó mirando el horizonte, totalmente perturbado, sin tener la más mínima intención de mirar hacia atrás, pues ya sabía el espectáculo fatal que lo esperaba de ver a su hermana. El silencio era total, silencio abrumador. Después de un momento de meditarlo y de serenarse, Peter continúa la marcha y va directamente a casa. Deja el automóvil en la entrada y se va directamente a su habitación. Se acuesta en su cama mirando el techo hasta que llegan las luces del día, las luces del alba, y él no puede dormir, solamente atina a escuchar y a mirar hacia el techo, hasta que oye los pasos de su madre, quien está saliendo de la casa, y es Annie justamente la que se encuentra con el espectáculo devastador de ver a su hija en el estado en el que estaba. Peter solamente escucha
aún en estado de shock, los gritos desgarradores de su madre, que no puede controlar el llanto, el dolor tan intenso que le produce ver a lo que acaba de ocurrirle a su hija, a su pequeña bebé. El tiempo pasa, la familia está otra vez reunida en la mesa. Esta vez solo quedan Steve, Annie y el hijo de ambos, Peter, más callados y más taciturnos que nunca. Es así como Annie no puede tolerar más y comienza a gritarle a su hijo, y le dice que no hubiera querido ser su madre, que es una persona de lo más desagradable y que jamás pidió unas disculpas por lo que le había hecho a su hermana, dando a entender que las intenciones de Peter fueron a propósito. Todos se van de la mesa, la familia está bastante desunida, hay demasiado dolor en todos ellos. La relación familiar parece irreparable. Annie decide nuevamente frecuentar a los grupos de apoyo, y es así como llega a conocer a Joan. Sí, la dulce Joan se le presenta en el estacionamiento y le indica que justamente ella había vivido algo muy parecido a la historia de Annie. Había perdido a su hijo y a su nieto en un accidente fatal. Es así como la solitaria y meditabunda Annie mira a los ojos a Joan y entiende que es una persona que ha sufrido igual que ella y encuentra algo en común. Ve en ella una persona con la cual puede dialogar, puede discutir. No pasa mucho tiempo cuando nuevamente a la salida del supermercado Annie se encuentra con Joan, una gran casualidad, y Joan le explica que está feliz, que está radiante, que han pasado cosas maravillosas en su vida. Annie le pregunta ¿qué cosa ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Joan lleva a su casa a Annie y le enseña lo que le ha ocurrido, el evento que ha cambiado su vida por completo y que le ha dado gran felicidad. Y es que encontró un conjuro para poder hablar con los seres del otro mundo. Joan le enseña la forma de hacerlo, le explica paso a paso qué es lo que debe decir, qué es lo que debe hablar en voz alta y que debe usar un vaso de cristal y poner los dedos encima de él y hacer la invocación. Hacen la prueba y en ese momento ambas quedan totalmente sorprendidas. Más Annie no solamente queda sorprendida, queda aterrorizada, pues empieza a manifestarse la presencia del nieto de Joan. Y Joan, llorando y feliz, no siente temor, solamente siente alivio de poder contactarse nuevamente con su nieto, quien escribe en una pizarra: abuela, te quiero mucho. Annie no puede tolerarlo más y decide salir corriendo de esa casa, y Joan interrumpe por un momento el contacto con el espiritista y la sigue y le indica los pasos para que ella lo pueda hacer en su casa. Durante una de esas noches, Annie realiza el ritual a solas, en secreto, y desde entonces en casa empiezan a ocurrir bastantes eventos sobrenaturales. Sí, en principio la habitación de la abuela, que siempre paraba cerrada con llave, empieza a aparecer con las puertas abiertas todos los días y a cada hora. Al parecer, alguna fuerza invisible abriendo la puerta a cada momento. Y en la habitación de Charlie, en su misma libreta, se forman dibujos que nadie hace, pero que al parecer son realizados por alguna entidad del más allá. Y en una de ellas aparece un rostro. Durante un momento, cuando Peter está en la casa caminando, escucha el característico, que es el chasquido de lengua que siempre hacía Charlie y que era tan incómodo. Una de esas noches, mientras dormían todos, la alocada y casi muy perturbada Annie despierta en medio de la noche y decide que era el momento de hacer el ritual en familia. Despierta a su esposo, a Steve, después va a la habitación de Peter y también le indica que por favor lo acompañe a la sala. En
en el primer piso de la casa. La familia se reúne y realizan el ritual con un vaso de vidrio. Y no ocurre lo esperado, sin embargo, un espíritu llega a poseer el cuerpo de Annie por unos minutos. Aterrorizados todos, vuelve la tranquilidad nuevamente cuando Steve, iracundo y enojado, le pide a su esposa que termine con esa estupidez de una vez. Y Peter se mantiene llorando y desesperado, desconsolado, pues aquello lo ha perturbado demasiado. Siente un terror a lo desconocido, pues acaba de experimentar algo que nunca había visto en su vida, su propia madre poseída por un espíritu. Una de esas noches, Annie intenta destruir el libro de hechizos, donde se presenta este conjuro, y se da con la sorpresa que al intentar meterlo en la chimenea, es su propia ropa la que empieza a incendiarse. Para destruir ese conjuro, pagaría con su propia vida. Le pide a Steve que lo haga. En ese momento, Annie piensa que lo mejor sería que lo haga su propio esposo y no le importa recibir el castigo, quedando ella carbonizada. Peter se niega, alterado y molesto, totalmente enfadado con su esposa por toda esta repentina locura. Annie, que en un momento de rabia, porque su esposo no la comprende y no la quiere entender, lanza con todas sus fuerzas el libro a la chimenea. Y no es ella quien se incendia, es su esposo, Steve. El rostro de Annie es indescriptible, muestra el terror total, sin atinar a hacer nada. Ve cómo su esposo perece carbonizado en esta tremenda hoguera. Momentos después, Peter despierta en medio de la noche, sin notar que su madre está levitando en su habitación, casi a sus espaldas, en la parte alta de la cama. Peter camina por los pasillos de la casa en medio de la oscuridad y llega a la primera planta y se encuentra con el espectáculo espantoso. Su padre totalmente carbonizado. Entonces nota la presencia de su madre, quien ya no es ella, sino es una entidad diabólica. Entonces Peter empieza a escapar de ella y empiezan a correr por toda la casa. Y Peter llega al ático, bloquea la entrada, bloquea la escalera y se queda arriba. Fue lo peor que pudo haber hecho, porque ahí estaba el cadáver de su abuela, que había sido profanado, decapitado. Y también nota que se encuentran otras personas totalmente desnudas, y eran los miembros del culto, este culto demoníaco. Y ve que su madre está levitando frente a él y está cortándose la cabeza con un cable. Es terrible, es horrible. Peter no puede tolerarlo más y corre y se lanza por la ventana. Peter se levanta y camina y nota unas luces rojas en la casa del árbol y decide subir. Pero está de más decir que ya no es Peter, es otro ser quien ha tomado posesión de su cuerpo. Al subir las escaleras y entrar en la casita del árbol, es recibido por Joan. Sí, Joan también era parte de este culto. Y se encuentra con la cabeza de su hermana Charlie insertada en otro cuerpo. Y se encuentra con el cuerpo decapitado de su propia madre. Y también se encuentra con todos los integrantes del culto, quienes están allí alabándolo, arrodillados, con la cabeza en el suelo. Y Joan indica que es la coronación, que de hoy en adelante Paimon, la entidad maléfica por la que tanto habían luchado para darles vida, estos miembros de esta secta, al fin había encontrado un habitáculo, un cuerpo que poseer, y este era el de Peter. Sí, esta es la historia de Hereditary, dirigida por Ari Aster, uno de los grandes directores actuales junto a Robert Eggers. Ha hecho
que nos sumerjamos en un terror que está más relacionado con la desunión en el plano familiar. Hereditary fue estrenada en los cines con gran éxito, una producción que demuestra que con un buen guión y un gran argumento nos sumerge de inmediato en este tórrido mundo de infelicidad, de problemas mentales. Al final, resulta ser que todo estaba planificado, que era la abuela quien movió todos los hilos, que esta familia no tenía salvación, pues justamente el poste de energía eléctrica donde golpeó la pobre Charlie y falleció tenía la marca del culto a Paimon. Este demonio ofrecía riqueza y sabiduría a todos los que le rindieran pleitesía. Cada cosa que ocurrió en esta película estaba ideada para llegar a un fin, que era la resurrección de Paimon, poseyendo el cuerpo de un joven, de un adolescente. Lo intentaron con Charlie, con la hija. Lo intentaron también con el hermano de Annie. Y justamente por eso terminó con su vida, argumentando que su propia madre, Helen, intentaba meter gente en su cuerpo. Recomiendo ver esta película. Es tétrica, es bastante incómoda, inquietante, y es un director del cual estamos siempre pendientes de sus películas. Recomiendo ver Hereditary. Espero la disfrutes. Espero también que me dejes un comentario y que me digas qué tal te pareció, si realmente congenias con lo que te he dicho y qué te pareció esta historia. ¿Se la contarías a otra persona en una noche de luna llena, en un campamento o en una noche en casa a tus seres queridos para inquietarlos y perturbarlos? Gracias por ver el video hasta aquí. Suscríbete y dame un like.